Hola, un gusto recibirles en esta primera edición de MBD Noticias. Muy buenos días, saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por también señal abierta, 6.1, por tvciudad.ui y también por YouTube. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Capital, muchísima humedad y vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que viene, bueno, con temperaturas relativamente altas y seguimos con muchísima humedad, 15 y 22 grados las temperaturas para hoy, ya superamos la mínima, el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. También mañana la temperatura seguirá subiendo, jueves 13 de junio, 18 y 24, las temperaturas extremas previstas para Montevideo y el área metropolitana, también sin perspectiva de lluvias, y el viernes 14 de junio, 13 y 20 grados, pero ahí sí puede haber alguna perspectiva de precipitaciones según el pronóstico de Inumet, esto es para el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. El expresidente José Mujica expresó preocupación por la situación económica para el próximo gobierno y advirtió que las propuestas en la campaña electoral en ocasiones no incluyen en la manera de financiarlas, es decir, cómo se van a pagar las propuestas que surgen en la campaña electoral. También vamos a hablar de lo que pasó en la Junta Departamental de Montevideo, donde no fue votada, no prosperó el proyecto que proponía prohibir a los partidos políticos colocar cartelería en columnas allí en la ciudad y también en espacios públicos en tiempos electorales. Esto quedó en comisión, pero bueno, vamos a ver por qué es que no fue votada la misma. El gerente de la empresa chilena que controla Monteconia demandó además el Estado uruguayo, ustedes recordarán, por su política portuaria a favor de Catonatí, que se le extendió por hasta 2081 el contrato para operar el puerto, la terminal portuaria en el puerto de Montevideo. Dijo que su negocio se redujo y que su competidora no da abasto con la demanda. Así que bueno, también vamos a estar hablando del puerto. En Argentina comienza hoy el debate sobre la ley bases. El gobierno de Milei anunció que seguirá perseverando en las reformas estructurales, aunque no obtenga el respaldo del Parlamento. Y sobre varios temas que tienen vinculación con la Corte Electoral, vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana. El foco iba a ser las internas, que por supuesto va a seguir siendo, pero también vamos a hablar de qué está pasando y cómo se está haciendo el control, la revisión de las firmas por el plebiscito que busca la reforma del sistema previsional impulsado por el PIT-CNT, porque va a venir el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Esto será a partir de las 8:30 de la mañana. Varios temas para compartir, entonces, para preguntarle a Penco también sobre cómo va a ser el control en la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para saber por dónde circular, por dónde no, @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Pavimento seco, por suerte, no se nota la humedad allí. Recordemos que tenemos 17 grados, pero ya les adelantamos igualmente que Enrique Muñoz, entre Jaime Sudáñez y Carlos Maeso, estará cortado hasta las 4:30 de la tarde, corte que se extenderá hasta el 21 de junio. En Ciudad Vieja, 33 entre Buenos Aires y Reconquista, el corte será hasta las 5 de la tarde. Patria entre García de Zúñiga e Itapúa, el corte también será hasta las 5 de la tarde. De igual manera, entre Mini, entre Andes y Florida, por trabajos de carga y descarga, hasta las 5 de la tarde está cerrada la circulación. Dijimos que 8:30 viene el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, pero ya abrimos el informativo con también una información que está vinculada a la Corte Electoral, porque este organismo decidió entregarle al PIT-CNT el detalle de las firmas rechazadas por el plebiscito que intentan, previsional, que intentan que se pueda plebiscitar en octubre, que hasta el momento el rechazo alcanza las 55.000 firmas. Desde la Comisión Nacional de Plebiscito en Defensa de la Seguridad Social señalaron que las firmas rechazadas no son falsas y evalúan además pedir una revisión más técnica de las firmas, ya que fueron rechazadas porque no fueron analizadas por los peritos. En la actualidad se llevan analizadas unas 230.000 firmas, 230.000 y poco, restan casi 200.000 a analizar y tenemos un número de rechazadas que anda en 55.000 y pico.
Lo importante es saber que ese rechazo no es por firmas falsas, sino que casi el 30% de esas 55.000 firmas, 16.000 y pico, son las papeletas que no llegaban a completarse con las cuatro firmas. Una papeleta que tenía una sola firma, tenía una firma válida o una firma para analizar y 3 rechazadas, que eran los espacios en blanco. O sea, de esas 55.000 y pico, ese 30% responde a un diseño de la papeleta y no realmente al análisis de una firma. Nos preocupa la disparidad de criterios que se emplean entre unas mesas y otras. Tenemos mesas con un 6-7% de rechazo y otras que están por encima del 25%. Entonces, creemos que tiene que haber un análisis de por qué se están produciendo esas disparidades. Y en la Junta Departamental no prosperó la iniciativa presentada por el edil nacionalista Fabián Bravetti, que proponía prohibir la cartelería en columnas y espacios públicos de la ciudad en tiempo electoral. Para el edil Bravetti, esto era una iniciativa para pensar la limpieza de la ciudad, y recordó que su partido suele cuestionar a la gestión presente del Frente Amplio por su desempeño en esta área. El proyecto tuvo un resultado que es decepcionante, pero que no nos sorprende, porque pareciera que en campaña electoral los partidos políticos y muchas agrupaciones políticas pareciera que olvidaran lo que tanto predican, ¿no? La limpieza, el cuidado del medio ambiente pasaría a estar en un segundo plano en defensa de lo que algunos entienden que es su campaña política, que es su campaña personal. En campaña electoral los partidos políticos destinan millones de listas impresas, millones de folletos, miles y miles de toneladas de cartelería plástica que demora más de 150 años en degradarse, y con esto lo que nosotros buscamos era poner sobre la mesa también no solo campañas más limpias, no solo cambiar las formas en las que hacemos política, sino también poner sobre la mesa lo que nosotros hacemos para cuidar el medio ambiente. Esto hoy para algunos se entiende como propaganda, pero dentro de unos días todos estos carteles que están en la columna van a pasar a ser basura electoral. Yo llegué a ser edil, representante de los montevideanos, justamente criticando una de las cosas que considero que es el punto débil de la intendencia, que es la limpieza. Cómo yo puedo hacer campaña, cómo yo puedo mirar a los ojos a la gente, si desde mi propio partido, desde mi propia acción política, soy de los primeros en ensuciar. Yo también fui un militante que colgó carteles, yo sé que los que hoy se cuelgan, mañana no se descuelgan. En un país que, por ejemplo, pasó a cobrar las bolsas plásticas, en un país donde los sorbitos plásticos en las cadenas de comida rápida se han prohibido, donde se han dado acciones, donde se han dado avances, se creó un Ministerio de Ambiente. Bueno, ¿por qué no podemos terminar con estas cuestiones que tan mal le hacen a la limpieza de la ciudad, pero también al medio ambiente? Por su parte, la edila Estela Pereira del Frente Amplio dijo que si bien no votaron esta iniciativa de Bravetti, sí votaron otras iniciativas que tienen que ver con este tema que planteaban. Recordó que, por ejemplo, que se aumentaron las multas a los sectores políticos que no hayan retirado la cartelería un mes después de las elecciones, y que la sanción pasó a ser 300 unidades reajustables. Estamos hablando de 516.000 pesos. El proyecto de Bravetti planteaba una ciudad limpia, sin cartelería política, y la Intendencia lo que hizo fue reglamentar un proyecto sobre la propaganda, la cartelería política en los locales partidarios y las sedes partidarias. Amplía el tamaño de la propaganda. Lo que hace es regula la propaganda 120 días antes de las elecciones internas y hasta 30 días de pasadas las elecciones municipales. Después de eso amplía la multa sobre esta norma. Lo que pasa de 140 a 350 unidades reajustables si el partido político no se hace responsable del retiro de la cartelería finalizada la elección municipal. En el caso de carteles pasacalles, el digesto municipal vigente indica que deberán tener una altura mínima de 2,5 metros y en el caso de carteles que atraviesen la calle se requerirá una altura mínima de 4,5 metros. El decreto subraya la prohibición de colocar publicidad en árboles, pavimentos de aceras y calzadas, contenedores de residuos, plazas, parques, playas, edificios públicos, cementerios, obras de arte y en cualquier otro componente del mobiliario urbano y el ornato público. En campaña electoral hay muchos sectores que no tienen el recurso económico como para hacer su propaganda
en otros medios. La basura electoral en realidad lo que hace esta normativa es responsabilizar al partido político para que la retire y se haga cargo de reciclarla o bueno, en este caso reciclarla. ¿Pero se hace? Debería hacerse si todos cumpliéramos con la norma. Justamente las normas amplían el monto de la multa porque no se hace. Y MBD Noticias quiso consultar a algunos vecinos y vecinas sobre qué le parecía la iniciativa. Hubo algunas personas que dijeron que era parte del juego democrático, que defendían la colocación de estos carteles, y otros, sin embargo, mencionaron que podría ese dinero destinarse a otras acciones. A mí particularmente me molesta. Me molesta no solo por el hecho que ahora está colgado carteles así por todos lados, sino todo el tiempo que demoran después en sacarlo. Y me parece que se puede llegar al público y ver lo que quieren votar sin necesidad de hacer cartelería en todos lados, y menos ocupando calles que son transitadas por todo el mundo, que es contaminación visual y hasta puede joder a los autos manejando, porque llueve, se pueden caer y se le puede caer arriba un ómnibus y ocasiona accidentes. ¿En vos te genera un efecto negativo ver tanto cartel? La verdad que sí, y por lo menos ahora no están jodiendo tanto con los papelitos en la mano, porque había años anteriores que se veía en la calle todo el tiempo los papeles y contaminación. Es como que me parece que los presupuestos se podrían invertir en otro tipo de publicidad. Demasiado y muy bajo, interrumpe la visión. Para mí es negativo, también hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Es donde circula la gente. Es una contaminación visual, pero forma parte del juego democrático y bueno, el día de que pasen las elecciones habrá que limpiar todo y dejarla en condiciones la ciudad. La verdad que esto es una belleza, en todos los partidos, creo que casi todos los partidos están, es bárbaro esto. ¿Se detiene a ver lo que los carteles genera algún efecto a usted? Sí, claro que me detengo, los miro y me llama la atención algunos. El país fracasó, mentira, no fracasó, estamos mucho mejor. Y también hay una cuestión que algunas encuestadoras o expertos en lo que es la circulación dicen que esos pueden llegar a distraer al momento de conducir. Pero seguimos hablando de política, porque pese a que las encuestadoras dan a Carolina Cose, que estaría más rezagada en la contienda hacia las elecciones de octubre de 2024, Cose comparó esta situación con lo acontecido en la campaña de 2009, cuando las encuestas daban como ganador a Danilo Astori sobre José Mujica. Cose dijo que tiene confianza en que va a ganarle, en este caso, a Álvaro Delgado en caso de ser electa y tener mayoría en las internas. Los Frente Amplistas van a decidir quién quiere que sea su candidata o candidato el 30 de junio, primer cosa. Segunda cosa, ¿sabe que me acuerdo? Durante las internas del 2009, cuando competía Astori con Mujica, se decía mucho que en realidad con Astori era seguro ganar el gobierno y que con Mujica no. Se decía que Mujica esto, que Mujica lo otro. ¿Qué pasó? Los Frente Amplistas elegimos a Mujica y ganamos el gobierno y lo ganamos con mayoría parlamentaria. Después, en el 2019, que cose esto, que cose lo otro, pasó lo que pasó. Así que yo lo que quiero decir es que si soy candidata del Frente Amplio, yo le voy a ganar a Delgado. Y le voy a ganar no por mí, le voy a ganar porque, como siempre, todas y todos los Frente Amplistas vamos a estar detrás de un proyecto colectivo para transformar el Uruguay. Vamos a dejar la campaña por un momento porque ayer habló Marcos Prieto, quien fuera abogado, defensor de Alejandro Astesiano, ex jefe de la custodia presidencial, quien reconoció que dijo que la ex fiscal Gabriela Fossati dijo que si iban a juicio se podrían difundir fotos íntimas, fotos personales de Astesiano que estaban en sus celulares. Prieto dijo que fue a visitar a Alejandro Astesiano allí a la cárcel de Florida, dijo que Fossati en aquel momento también dijo que esos hechos podrían dañar a la familia del ex custodia. En un momento hablo con la autora de tema de números, que es lo que los defensores hablamos, de cuántos números va a ser, de esto y lo otro. Como no estábamos muy de acuerdo en los números, yo le digo a la doctora que bueno, que evaluamos la posibilidad de ir a juicio.
que es totalmente entendible, ¿no? Y ella me responde, estábamos solos, no había tableta prendida porque ya nos estábamos yendo, estábamos los dos de pie, ya estábamos terminando la jornada de trabajo. Y ella me dice, doctor, usted evalúelo. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad. Entonces yo le pregunto a qué se refería y me dice, puede perder la familia. Bueno, yo también le digo, ¿usted vio? Ella me dice, ¿usted vio la carpeta investigativa? Le digo, sí, es muy extensa, es una carpeta de 2 teras prácticamente, una carpeta súper extensa, pero me dice, bueno, usted vea la carpeta y después saque sus conclusiones, puede perder algo más que la libertad, puede perder la familia. ¿Y qué interpretó usted cuando le dijo puede perder la familia? Eso se refería a unas fotos personales que le mandaron a Astesiano. Entonces, en ese momento, lo que me quiso decir la doctora era que si nos íbamos a juicio, esas fotos iban a ser públicas, porque en un juicio esas fotos se hacen públicas. Entonces yo inmediatamente se lo dije a Astesiano y él en ese momento quedó más que preocupado, más que preocupado. Fue un antes y un después. Y del celular de Astesiano también surgen otros chats, esta vez vinculando con un pedido del subdirector de comunicación de Presidencia, Carlos Baceda, que le pedía información o antecedentes penales de 2 albañiles que estaban trabajando en una obra en su casa, en una obra familiar. Concretamente, la información fue recabada por un contacto de Alejandro Astesiano, porque la información había sido pedida a Astesiano, que accedía al sistema de gestión de seguridad pública del Ministerio del Interior, quien proporcionó los datos. Esto está relatado en el libro del periodista Lucas Silva, donde se cuenta que Alejandro Astesiano consiguió la información requerida por Baceda tras pedírsela de Luciano Jáuregui Berry, oficial de su confianza. El oficial accedía al sistema de gestión de seguridad pública para tener esa información. El 8 de junio de 2022, Baceda le mandó a Astesiano los comprobantes de 2 giros que había realizado desde un local de hábitat, uno de 18.000 pesos y otro de 12.000 pesos, con el número de cédula para que el ex jefe de custodia buscara la información, ya que los trabajadores no habían cumplido con lo acordado. 5 minutos después, Astesiano le contestó a Baceda que uno de ellos tenía un delito de hurto con prisión y envió una captura de pantalla con la ficha de esa persona, extraída del sistema de gestión del Ministerio del Interior. También allí puede verse que la información fue enviada por Jáuregui Berry, oficial del Ministerio del Interior. El subdirector de comunicación de Presidencia pidió el domicilio de uno de los trabajadores y Astesiano le respondió, esto es confidencial contigo. Seguida la conversación y con más datos enviados, Astesiano le respondió a Baceda, ojo con lo que haces, mirá que esto es complicado, Carlos, para hacer eso tenés que hacer una denuncia antes, si no, él te puede meter un hurto y apropiación indebida, hay que tener ojo con eso, te puede complicar en el laburo. Por último, Baceda le dijo a Astesiano que estaba con un albañil nuevo y le volvió a pedir a Astesiano que le averiguara si tenía antecedentes. Sin compromiso, si podés, bárbaro, si no podés, mala suerte. Luego del pedido, Astesiano le respondió con un mensaje en mayúsculas, limpio, cerrando la comunicación por la información solicitada por Baceda. Luego que en las últimas horas el PIT-CNT presentara una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo que está sesionando en su conferencia en Ginebra, el senador Eduardo Brenta dijo que el PIT-CNT tiene todo el derecho de presentar esta denuncia por presunto espionaje al presidente de la central sindical, como en su momento los empresarios realizaron una denuncia ante la OIT en el año 2007. En este caso, el hecho denunciado está asociado a el presunto seguimiento a nada menos que el presidente del PIT-CNT, que es la organización social más importante del país. Por lo tanto, este hecho tiene una gravedad en lo que tiene que ver con el respeto a la libertad sindical y el respeto a los fueros de los militantes dirigentes sindicales, por lo cual la delegación uruguaya en Ginebra del PIT-CNT tiene todo el derecho de realizar la denuncia, tal como los empresarios realizaron una denuncia en el año 2007 que aún está presentada en la OIT, a pesar de que este gobierno tomó algunas medidas tratando de que esa denuncia se retirara. Pero en ese sentido, el PIT-CNT goza de todo el derecho y lo hace a través de la Organización Mundial de Trabajadores. Por lo tanto, es una queja que patrocina la Organización Internacional de los Trabajadores, por lo cual es una denuncia que yo considero grave y que lamentablemente deviene de un hecho que también es grave, ¿no? Que es estas acciones que hemos conocido en estos días respecto al seguimiento por parte de Astesiano
y la utilización de elementos de la Policía Nacional para dar seguimiento a Abdala y a los pasos eventuales que Abdala podía haber dado. La bancada Frente Amplista en el Senado va a solicitar una información al gobierno sobre este seguimiento a Abdala. El senador suplente del Frente Amplio, Juan Castillo, dijo que no se descarta ninguna acción, pero antes quieren tener una respuesta concreta del gobierno. Nosotros hoy en el Senado estamos construyendo una solicitud de informes, vamos a estar haciendo un pedido de informes en la jornada de hoy, sin descartar ningún paso para adelante, pero tiempo al tiempo cada una de las cosas. ¿Pedido de informes sobre? Sobre estos acontecimientos, queremos que entregada a la presidenta de la Cámara del Senado, que traslade a quien corresponda, me parece que tiene que ser al Ejecutivo o al propio Ministro del Interior, cuáles son los hechos que han acontecido, que se han denunciado públicamente, la veracidad de algunos de ellos, que nosotros queremos tener conocimiento. ¿Hay que esperar primero la resolución de la justicia para después ver el camino político o tienen que ir paralelo y al mismo tiempo? No, hay distintos caminos. De hecho, que hay acciones que estuvo discutiendo la propia mesa política y el secretario del Frente Amplio, distintas acciones que se están analizando. Pero hay una serie de mecanismos para cumplir. Estamos dando la posibilidad de que el gobierno efectivamente dé una respuesta no de las características que hizo la semana pasada, casi que interpelando a los medios de comunicación. Por su parte, el senador nacionalista Javier García valoró positivamente que el Frente Amplio descartara iniciar un proceso de juicio político al presidente de la República, Lacalle Pou, por este tema de seguimiento al presidente de la Central Sindical, y a la vez criticó al PIT-CNT por llevar este tema ante la OIT. Aquí no hay espionaje ninguno, absolutamente ninguno, y se ve que es la misma que llegaron, porque de lo contrario si hubiera tenido otro tenor, me imagino que otros hubieran sido las circunstancias, ¿no? Las filtraciones van a terminar cuando los que están haciendo las filtraciones dejan de hacerlas, porque como yo dije hace unos días atrás, creo que usted estaba, en la Fiscalía se ha instalado un centro de operaciones políticas que se ha dedicado justamente a filtrar cosas que deberían ser propias de un sistema judicial que es justo, que es cauto, que nunca haya pasado esto, ¿no? Y que no tiene intencionalidades políticas. ¿Ustedes saben cuáles son los temas que más preocupan a la ciudadanía? Bueno, Cifra lo responde porque hizo una consulta y dice que inseguridad y economía son los principales aspectos que preocupan a los uruguayos. La encuesta de Cifra fue realizada en todo el país a 1.501 entrevistados a través de teléfonos fijos y celulares entre los días 16 y 29 de mayo de 2024. Los datos surgieron de la pregunta ¿cuál es el principal problema del país? Y las respuestas fueron espontáneas. Los resultados indican que 47% de la población piensa que el principal problema del país es la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. En segundo lugar, 32% está más preocupado por temas vinculados a la economía, el trabajo, el aumento de precios, los sueldos, la pobreza o la situación económica en general. Ningún otro problema es mencionado como principal por más del 5% de la ciudadanía, aunque aparece de forma espontánea la educación, el deterioro de los valores y la corrupción. En esta encuesta llamó la atención que la inseguridad se señala como el principal problema entre votantes de todos los partidos. El 49% de quienes dicen votar a la coalición de gobierno señala a la inseguridad como el principal problema, mientras que el 47% de quienes votan al Frente Amplio también indica que su principal preocupación es la inseguridad. En 2019, el panorama era similar. El principal problema era la inseguridad para 53% de la población. En aquel momento, la economía preocupaba en primer lugar al 28% de las personas encuestadas. Y hablemos de homicidios que continúan en aumento. Hay un promedio de 1,5 por día. En promedio, la tendencia marca que las cifras van a superar las del periodo anterior. El especialista en criminología, Emiliano Rojido, aseguró que no se han articulado todas las respuestas necesarias para combatirlos. Esto de la estrategia dual es un enfoque muy general, no solamente para los homicidios, sino para encarar los temas de seguridad. Entonces, está bien plantearlo, pero para prevenir los homicidios se requieren de respuestas mucho más específicas que un abordaje casi filosófico de los problemas de seguridad
que por supuesto tienen una pata de prevención, una pata de represión, tiene que haber también una pata de investigación, de rehabilitación. Son grandes dimensiones, digamos, que están presentes a la hora de enfrentar cualquier problema criminal. Pero los homicidios no son cualquier delito y distintos delitos requieren distintas soluciones e incluso dentro de los homicidios necesitamos hacer diferentes cosas para prevenir distintos tipos de homicidio. Esto es una preocupación que creo que está instalada, pero todavía no se han articulado, creo, todas las respuestas que son necesarias. El Ministerio ha dado algunas señales positivas en los últimos tiempos, pero son cosas que recién se están anunciando o que recién están dando los primeros pasos y por lo tanto todavía no sabemos si van a dar resultado. Algunas cosas interesantes que se están haciendo es mejorar el área de investigaciones. Es muy importante tener una policía especializada en la investigación de los homicidios. Eso es algo que se ha puesto en funcionamiento de forma muy reciente. El precandidato colorado Gabriel Gurméndez discrepó con su par Andrés Ojeda, quien coincidió con la exfiscal Gabriela Fossati que si le piden el teléfono lo rompería. Para Gurméndez, la ciudadanía en general y la clase política en particular deben colaborar con el sistema judicial. Sería un escándalo para un país que un candidato a presidente se le exija por la vía judicial acceder a la información relevante para una investigación y no solamente se niegue, sino que destruya pruebas. Imagínese a Richard Nixon prendiendo fuego las cintas de Watergate frente a un pedido judicial. Creo que ese no es el ejemplo que esperan los ciudadanos, por eso me manifesté en contra. Por supuesto que también estoy en contra de que se hagan públicos aspectos íntimos de la comunicación con mis hijos o con mi mujer o con mi madre por temas de salud. Y eso está mal. Hay funcionarios que están actuando en forma indebida e ilegal cuando filtran. Pero como líder político tengo la obligación de dar el ejemplo y colaborar de esta forma. ¿Qué lectura hizo esa captura del chat del presidente con Astesiano a propósito, bueno, de un presunto espionaje al presidente de la Central Obrera? Yo no puedo hacer una lectura con elementos parciales. Aspiro a que en el curso de la investigación y con las garantías debidas se pueda conocer el dictamen y al final, viendo todos los elementos de lo que pudo haber ocurrido o lo que pudo no haber ocurrido. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tenemos otros temas para compartir y también vamos a estar recibiendo al presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Ya venimos. Seguimos en MB Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. Un gusto que esté aquí con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Bueno, hay muchos temas para compartir, sobre todo para conversar, dada los pocos días que faltan para las internas, pero quería empezar con un tema que, bueno, en estos últimos días, y así arrancamos más el informativo, que el PIT-CNT solicitó a la Corte Electoral las firmas que están siendo descartadas, que son más de 50.000, en esta iniciativa que se quiere plebiscitar en octubre. Le pregunto dos cosas con respecto a esto. ¿Es habitual ese margen de descarte que está haciendo ahora con las firmas recolectadas? Y si es también ese pedido de ver las firmas, el detalle de las firmas que han sido rechazadas. Bueno, sobre lo primero, lo que podemos decir es que un estudio estadístico corresponde hacerlo cuando el trabajo se termine, es decir, cuando se tenga la visión de conjunto. Ahora se trata de un trabajo en marcha, en proceso, y es muy temprano para señalar si las firmas rechazadas forman un conjunto mayor que en otros procesos de verificación. Eso podrá hacerse con un interés estadístico, fundamentalmente, cuando terminemos la labor en forma completa. En lo que se relaciona con el pedido. Pero, y antes, digo, ¿cuánto es el rechazo habitual en otras iniciativas? Bueno, el rechazo habitual es aproximadamente de 20%, pero es un porcentaje que está desglosado por causales diferentes. Ajá. No solo porque las firmas no coinciden, de pronto porque hay datos incompletos, de pronto porque corresponde a
a personas que son menores en el momento en que se hizo el cierre del padrón, es decir, van a votar de pronto en las elecciones departamentales y por eso están inscriptos, por eso tienen credencial cívica, pero no van a poder hacerlo en octubre. Claro. Pueden ser también personas que han sido inhabilitadas, personas que han sido canceladas, que han fallecido después de firmar. Claro. ¿Y qué pasa? Razones hay diversas. Y en este caso se está manejando como que no coincide la firma con varios de los rechazos con la que tienen en la original de la credencial. ¿Esto es así? Claro, efectivamente. El cotejo que se hace... ¿Es la principal causa de descarte? Yo diría que sí, en principio, aunque también hay un número importante de datos incompletos, pero también ese número es equívoco, por lo menos por ahora, porque lo que se hizo en el momento en que se recibieron las papeletas, se numeraron todos los espacios que contenían las papeletas para recoger las firmas, incluso aquellos en los que esos espacios no habían sido completados con los datos y la firma correspondiente. Entonces los números hoy por hoy hay que tomarlos con pinzas, con mucha tranquilidad. Yo entiendo que este cotejo de firmas, a diferencia de otros anteriores, por ejemplo, el de aquella iniciativa que se llamaba Vivir sin Miedo en el año 2019, que también fue una reforma constitucional que se propuso, se hizo 2 años antes del proceso electoral. Hoy se están contando firmas en el medio de un proceso electoral y eso forma parte de los debates públicos necesariamente y aumenta la temperatura, diría yo, que contextualiza un trabajo que tiene que ser técnico, realizado por funcionarios de la Corte Electoral, con el contralor partidario correspondiente, con la presencia de los delegados de los que han promovido el plebiscito, tal como ocurre, y rodeado de todas las garantías que caracterizan el sistema electoral uruguayo. Y cuando el PIT-CNT está pidiendo el detalle de estas firmas, ¿puede revertir alguna? ¿Puede llamar a las personas para que confirmen? ¿O qué es lo que se espera? Lo que los proponentes pueden realizar, si están en desacuerdo con la resolución adoptada por las parejas de funcionarios, digo las parejas porque cuando no hay coincidencia, por ejemplo, entre los miembros de distintos partidos que conforman esas parejas, pasan a otra pareja diferente. Ahora, cuando hay acuerdo, ya sea para aceptar o para rechazar, en principio pasan las adhesiones a uno u otro grupo clasificatorio. Pero los proponentes de la iniciativa van a tener siempre derecho a recurrir esa resolución y será en última instancia la Corte Electoral la que resuelva. Vamos ahora a las internas, unas internas con, a ver, le voy a preguntar a usted las características, ¿no? Porque parece que hay más candidatos que en otras internas previas y también muchas listas, estamos hablando de más de 3.000 listas. Sí, efectivamente. Yo diría que a nosotros nos causó mucha sorpresa en el 2019 la cantidad de hojas de votación con listas de candidatos que se presentaron. Fue un récord en aquella instancia y ahora se ha superado aquella cifra, pero por algunas decenas. Es decir, que estamos en un porcentaje muy similar al del 2019. En aquella oportunidad se presentaron un poco más de 3.400 hojas de votación en todo el país. Cuando digo en todo el país me refiero a las hojas nacionales, es decir, las que incluyen la lista de precandidatos a la presidencia de la República y las listas de candidatos al órgano nacional, y las hojas que contienen los candidatos a los órganos departamentales, que son los que habrán de elegir los candidatos a intendente en cada departamento. Bueno, fueron 3.400 y pocos más en el 2019, ahora son 3.500 y pocos más, es decir, algunas decenas más que hace 5 años. ¿Eso puede llegar a complicar o demorar el conteo la noche de las internas? No necesariamente, ¿no? Porque no todas esas hojas van a aparecer en todas las mesas. Hay hojas que aparecerán con mayor frecuencia, es lo habitual, y otras que ni siquiera van a aparecer. Todo va a depender de cómo también se desplieguen los equipos que corresponden a las agrupaciones correspondientes, que tienen que llevar las hojas de votación a las mesas electorales para que estén en los cuartos secretos,
Por eso siempre se recomienda a los electores que lleven su hoja de votación, la de su preferencia, para incluso hacer más rápido el procedimiento y en el cuarto secreto la introduzcan en el sobre como es tradicional. Preguntas concretas para respuestas también concretas. ¿Estoy a tiempo todavía, por ejemplo, de cambiar, de trasladar mi credencial? No. No. Para las internas seguro que no, pero para octubre tampoco. Tampoco. Ya se ha cerrado el periodo inscripcional. Para el junio el cierre del padrón fue un cierre ficto el 1 de abril. El periodo inscripcional se cerró 15 días después, pensando en octubre y en mayo del año que viene. 15 días después también, hasta el 30 de abril, se pudieron hacer traslados, ya no nuevas inscripciones, pero sí traslados, y el 30 de abril se cerró definitivamente el periodo, que se reabrirá recién después de las elecciones departamentales el año próximo. ¿Hubo algún porcentaje, tienen algún número de personas jóvenes que no se inscribieron? ¿Está eso contabilizado? Yo diría que las estadísticas que significan proyecciones en función de nacimientos producidos durante el periodo para los quienes cumplen 18 años en este lapso, las expectativas fueron cubiertas ampliamente, en algún departamento más que en otro, lo que implica una migración interna dentro del país. También no hay que perder de vista que se inscribieron en este periodo personas mucho mayores de 18 años que no lo hicieron en el periodo anterior. No es un número significativo, pero que también suma. También los excluidos no votantes. No hay que olvidar que nuestro sistema incluye la posibilidad de que las inscripciones sean excluidas cuando corresponden a aquellas personas que no han votado en 2 elecciones nacionales seguidas. En la tercera elección, si no ratifican esa inscripción, la inscripción termina siendo objeto de exclusión y tienen que volver a inscribirse en el periodo siguiente. También ha ocurrido situaciones como esta en esta oportunidad. Y sí, el próximo 30 de junio en realidad hay un padrón y un anexo. Ese anexo incluye todas aquellas personas que no votaron en las 2 elecciones anteriores, las nacionales me refiero, y por lo tanto esas personas, si votan efectivamente, van a ser reincorporadas al padrón general. Si no votan y si no ratifican su credencial en un periodo posterior que está señalado por la ley, esa inscripción va a ser excluida definitivamente y ya no van a poder votar en octubre. No nos va a dar mucho más el tiempo para seguir profundizando en algunos temas, pero yo quería preguntarle por la ley de financiamiento de los partidos políticos, que la Corte Electoral tiene un rol allí de contralor, ¿no? Por lo menos en la ley que se votó. ¿Tiene la posibilidad la Corte Electoral para controlar las donaciones de los partidos o los ingresos que declaran los partidos de personas físicas, de empresas y tal? Bueno, en primer lugar decir que esta nueva ley, cuando sea promulgada y publicada, la examinaremos con detenimiento a los efectos de su reglamentación y de su puesta en práctica. Ha significado un cambio no poco significativo en relación a la ley que hoy está vigente. La Corte ya hacía controles en todo lo que tiene que ver con los presupuestos proyectados por las agrupaciones partidarias y también en cuanto a las rendiciones de cuentas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la publicidad de esas rendiciones de cuentas, pero ahora se plantea una posibilidad efectiva de hacer auditorías, es decir, de profundizar un poco más, y para eso se ha alcanzado una solución que me parece muy adecuada a las características del sistema uruguayo, que es la colaboración entre instituciones públicas. Es decir, no vamos a crear una nueva burocracia dentro de la Corte Electoral para cumplir esta función, que es una función nueva, la de auditoría, sino que esa función la va a cumplir el Tribunal de Cuentas, que tiene los recursos humanos y técnicos necesarios, que va a asesorar a la Corte Electoral en la materia. Quien tiene la última palabra, porque es la que tiene competencia constitucional, es la Corte Electoral, pero va a contar con la ayuda del Tribunal de Cuentas a estos fines. ¿Podrá hacerlo entonces? Sin duda alguna.
Wilfredo Penco, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente lo vamos a volver a convocar. Con mucho gusto. Nosotros ahora vamos a salir a exteriores, donde nos está reclamando la información. Y Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. El saludo para todos. En la mañana de hoy vinimos al encuentro de los trabajadores del MIDES porque en la jornada de mañana van a estar realizando un paro parcial a nivel nacional con posterior movilización y están denunciando precarización laboral y también pidiendo que se renueven los contratos en tiempo y forma. Y para ampliar toda esta información estamos con Carlos Moreira, integrante de la comisión directiva. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, en las últimas horas surgieron novedades en cuanto al reintegro de algunas trabajadoras. ¿Esto puede cambiar el paro de mañana? Bueno, nosotros el paro lo tenemos superditado a que efectivamente el Ministerio renueve los contratos de las 13 trabajadoras y trabajadores que vencieron en distintos momentos sus contratos, estaban pendientes de renovación y por problemas burocráticos del MIDES se han demorado los mismos. Son contratos que se hicieron con el Fondo de Población de Naciones Unidas y, bueno, ayer a algunas trabajadoras se las notificó, alrededor de la mitad, de que hoy estarían firmando. Nosotros lo que estamos exigiendo es que a las 13 compañeras y compañeros, algunos que están desde febrero o marzo sin contrato y sin cobrar salario y sin poder ejercer su derecho a trabajar, que se les renueve a todos. Además estamos reclamando las condiciones laborales en las que se los contratan. Acá hay una modalidad contractual muy nociva y muy precarizadora que el MIDES está haciendo en complicidad con Naciones Unidas, lo que implica la vulneración de un montón de derechos, entre ellos el derecho a la licencia, el derecho a la licencia por enfermedad, el derecho a la licencia por maternidad. Tuvimos una compañera que la administración acordó que renunciara al trabajo 3 días antes del parto con el compromiso que cuando tuviera 3 meses se la recontrataban bajo las mismas condiciones. Eso es vulnerar el derecho a la licencia por embarazo y es increíble que el MIDES y las Naciones Unidas sean cómplices en estas formas contractuales. Ustedes realizaron varias propuestas a la administración, pero no hay diálogo. Bueno, diálogo nosotros tenemos, lo que tenemos un diálogo que no otorga respuestas. La administración lo único que responde es que están haciendo los mayores esfuerzos, pero los mayores esfuerzos no dan resultado. Acá hay un problema de eficiencia, acá hay un problema de burocracia y acá hay un problema de voluntad política para hacer estas cuestiones. Muchas de las trabajadoras que hoy están sin contrato, hace un mes estaban sin contrato también. El ministro se había comprometido a recontratarlas inmediatamente. El contrato se les vencía el 30 de abril, finalmente el 1 de mayo se les informa que no se las iba a contratar inmediatamente, perdieron 4 días de trabajo y se les hizo un contrato por un mes para agilizar los procesos y que llegaran los fondos y ahora sucedió lo mismo, se quedaron sin contrato, hace 4 o 5 días que están sin poder trabajar y sin cobrar salario, con la promesa de que, bueno, las cosas están demoradas pero van a llegar. Esto no está pasando solamente con estos contratos. Junto con nosotros, las compañeras y los compañeros de Sutiga van a estar movilizándose también porque hay cerca de 100 trabajadoras y trabajadores que están en los refugios que atienden los programas de calle justo ahora en invierno, que están trabajando sin cobrar salario. Tenemos a las personas que llamamos cuando vemos una persona en situación de calle y que va a recogerlas o que va a ver en qué lugar están, esos trabajadores hoy no están cobrando salario y están teniendo que hacer la tarea igualmente, que la hacen con muchísima vocación porque estamos en invierno y pueden darse situaciones complejas, pero es una vergüenza que el MIDES juegue con los salarios y con los derechos de los trabajadores. Carlos, para finalizar, ¿cuáles son las próximas reuniones que tienen sobre la mesa? Bien, nosotros tenemos acordadas para el viernes una instancia bipartita donde en realidad ahí lo que vamos a trabajar es el problema de la violencia que está habiendo en las oficinas territoriales, que es otro problema que hemos denunciado, la falta de respuesta del Ministerio hacia la población y el retiro del territorio del MIDES ha llevado a que la gente acuda a las oficinas territoriales y cuando no recibe respuestas se han incrementado las situaciones de violencia hacia trabajadoras y trabajadores. El MIDES incumple parcialmente el protocolo de seguridad y eso es un problema porque hemos tenido agresiones físicas tanto acá en Montevideo como en el interior y bueno, y ahí se va a negociar. Y el 18 de junio tenemos una instancia ante el Ministerio de Trabajo nuevamente por este tema, por también el tema de las horas que en estos días el exministro Lema
salió nuevamente a defenderlo. Acá a nosotros nos interesa aclarar algo, porque el ministro sale distorsionando la verdad, diciendo que él quiere que los trabajadores y trabajadoras hagan 8 horas. Nosotros no estamos en contra de eso, lo que estamos reclamando es que el MIDES está haciendo trabajar 8 horas a las personas sin pagarles por 8 horas, pagándoles por 6. Y en realidad ningún trabajador y ninguna trabajadora debería estar obligado a trabajar 2 horas gratis. Entonces, el problema no es trabajar 8 horas, el problema es que el MIDES abusa de sus funciones y obliga a trabajar gratis 2 horas a las trabajadoras y trabajadores. Eso también lo estamos reclamando y el 18 vamos a estar negociando. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, tenían la postura de los trabajadores. Les reitero, mañana habrá un paro parcial que comienza a la hora 12 hasta las 14. Habrá una movilización en la puerta del MIDES, a la cual se suma Sutiga también. Así que vamos a seguir de cerca este tema porque luego se vienen reuniones. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Veremos cómo sigue. Y nosotros les decimos que el gerente de desarrollo de Neltume Port, quien es el accionista mayoritario de la operadora portuaria Montecom, y demandó al Estado además por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, dijo que su negocio se redujo a no más de 20% tras esa decisión. Dijo que la prórroga de la concesión fue un intento del gobierno por evitar un arbitraje internacional de 1.500 millones de dólares. El arbitraje se funda en que el gobierno de Uruguay adoptó medidas que impiden a Montecom transferir y almacenar contenedores, lo que constituye el incumplimiento de compromisos asumidos por Uruguay en el acuerdo de promoción de inversiones suscrito con Chile, sostuvo Fernando Rebeco, gerente de desarrollo de Neltume Ports. Sus declaraciones se publicaron el 8 de junio en el diario La Tercera, 2 semanas después de activar el litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia con Arreglo de Inversiones, CIADI, del Banco Mundial. Antes, el 9 de mayo, había iniciado el mismo camino ATCO, firma canadiense que completa el paquete accionario de Neltume. Ambos litigios suman unos 1.200 millones de dólares. La cifra es 300 millones menor que la fijada por Catón Natí al principio de la gestión de Luis Lacalle Pou, cuando amenazó con ir al CIADI porque, según sostenía, Uruguay favorecía a Montecom, que lideraba el negocio moviendo más del 80% de la carga operada. A cambio de que no presente el arbitraje, se le otorgó la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081, dándole además prioridad para recibir barcos portacontenedores, relegando a Montecom a un rol inferior. Esta participación incluso seguirá decreciendo cuando las medidas dispuestas, que implican el desvío de todos los servicios que Montecom atiende, se apliquen íntegramente, asunto que aún no ocurrió solo por falta de capacidad del otro operador, advirtió Rebeco en referencia a Catón Natí. El economista Ignacio Muncho dijo que el próximo gobierno deberá afrontar un contexto económico desfavorable. En una actividad organizada por el Centro de Estudios CERE, en la que se presentó un modelo para optimizar el gasto público, Muncho dijo que el país deberá llevar adelante reformas para sostener y mejorar su crecimiento. En un contexto justamente internacional que no va a ser un empuje significativo para el país. Históricamente, nos guste o no, siempre los vientos de afuera son relevantes para la economía uruguaya y determinan parte de nuestra suerte en el corto plazo. Tengamos claro que para los próximos años no vemos un empuje fuerte de viento que venga por buenas condiciones financieras internacionales o por buenos precios de alimentos, tampoco un gran empuje regional. Hay mucha incertidumbre en lo que está pasando en Argentina, la economía brasileña se ha enfriado. Muncho dijo que no se puede aumentar la carga impositiva y llamó a priorizar la inversión en primera infancia, vivienda, educación e investigación y desarrollo. Además, destacó un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Ceres y presentado a los partidos políticos en el contexto de las elecciones, orientado a optimizar el gasto público. Tuvimos que analizar más de 800 cometidos de oficinas del Estado, ver dónde se duplican, ver qué similitudes tienen, ver si se puede ahorrar recursos unificando tareas, sistematizando la producción de servicios públicos, que ahí es donde tenemos una agenda pendiente importante como país para poder avanzar. Y en el mismo sentido, el expresidente José Mujica dijo que Uruguay sí deberá afrontar una situación económica desfavorable en la próxima administración y llamó a pensar una estrategia de desarrollo que tenga foco en la importancia del sector agropecuario. Hoy abro el diario. Fulano de tal quiere una cárcel de máxima seguridad. Mengano de tal quiere hacer un ministerio que se encargue además de la justicia. La otra quiere que se emplee cada liberado, hay 15 por día.
En 100 días son 1.500. Macanudo. Está todas buenas intenciones. Yo no juzgo. No quiero jugar a nadie. Pero baja un poquito. ¿Con qué lana? Acá tenemos una discusión previa. ¿De dónde sacamos los recursos? Tenemos que discutir cómo hacemos andar la economía, porque creciendo al 1, el 2%, no tenemos plata para bancar eso. Entonces, si queremos ser solidarios, y hay que hacerla, y yo creo que hay que privilegiar a los niños pobres, tenemos que discutir cómo hacemos con la economía. ¿Y qué me dicen de la economía? Pues que la visión del sistema político llega a Río Santa Lucía. Pero cada $10 que entran en este país, o es carne que vendemos, o es celulosa, o es arroz, o son lácteos. De eso vivimos. La política económica tiene que tener una política agropecuaria. ¿Qué voy a hacer con la carne? ¿Cómo voy a incentivar? Tengo los mejores productores de arroz que compiten con Estados Unidos. Tengo que entender eso. Nadie habla de eso. Y en Argentina el presidente Javier Milei dijo que va a seguir adelante con las reformas estructurales emprendidas por su gobierno, pese a no tener el apoyo del Parlamento respecto a la polémica de la ley Bases que comienza hoy a debatirse a nivel legislativo. El vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, aseguró que el Ejecutivo seguirá su camino, se sancione o no esta ley clave, aunque reconoció que la norma es un acelerador para transformar profundamente el modelo económico y social de Argentina, con un enfoque en el liberalismo económico y la reducción del rol del Estado en la economía. Nuestro camino lo vamos a seguir recorriendo con o sin ley Bases, declaró este lunes Adorni en conferencia de prensa en vísperas de que la polémica norma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados llegue al Senado. Con esta iniciativa legislativa que el pasado 29 de abril obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados, el gobierno también busca atraer inversiones al desregular la economía y reducir el peso del Estado. El Ejecutivo, cuya fuerza política La Libertad Avanza se encuentra en minoría parlamentaria y carece de gobernadores, sigue negociando con las autoridades provinciales y senadores para aprobar la norma, que se espera vuelva con modificaciones a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Para los analistas, Milei necesita lograr la aprobación de la ley Bases a fin de mostrar la sostenibilidad de su gestión económica, por lo que después de que el Ejecutivo fracasara en aprobar un proyecto más ambicioso en febrero pasado, ha presentado uno con menos artículos para lograr su aprobación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan ahora en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.